Ya, como pueden ver, hoy día nos toca la ayudantía 7. Para esta ayudantía vamos a ver dos temas principales. Lo último es como la última patita de los intervalos de confianza. En este caso va a ser para la varianza y se utiliza en vez de la tabla normal o la test student, nosotros vamos a empezar a ocupar chi cuadrado. Chi cuadrado, lo más probable es que ya lo hayan visto en clase, pero difiere en cómo se buscan como los datos dentro de la tabla, dado que chi cuadrado, como pueden ver acá, va a acumular hacia la derecha. Entonces, como es asimétrica, uno va a tener que calcular el alfa medios y 1 menos alfa medios para poder encontrar ambos intervalos. ¿Ok? Pero eso los vamos a ir viendo más adelante y recuerden que siempre va a acumular de derecha a izquierda. Entonces este sería como para calcular el límite inferior y este para el límite superior. Sé que suena raro, pero ahí después también se van a dar cuenta de si es que lo hicieran al revés, no calzarían los intervalos. Bueno, acá también les dejé anotado un par de fórmulas de Excel para poder calcular más fácil el intervalo de confianza para el chi cuadrado. Pucha, ustedes ya tuvieron la prueba, lo más probable es que ya lo hayan hecho todo a mano, pero ya para el control o para las cosas que se vengan, yo creo que es mucho más simple que puedan tener todo en Excel y ocupar las fórmulas sin problema. Ya, y ahí después también vamos a tener un ejercicio que vamos a poder verlo con eso. Y finalmente, hoy día vamos a ver los test de hipótesis, pero de manera mucho más conceptual, ¿ok? A grandes rasgos, el test de hipótesis es para afirmar como un supuesto. Una persona va a estar diciendo algo y quiere comprobar otra cosa. Eso es prácticamente lo que tenemos que hacer. Estos pasos generalmente siempre los hacemos, pero a la larga, cuando ustedes ya estén, ¿cómo se llama esto? Como más familiarizados con los test de hipótesis, se van a dar cuenta que estos cinco pasos van a ser una, dos a lo más, ¿ya? Pero lo más importante acá son los errores tipo 1 y los errores tipo 2. El error tipo 1, como dice acá, es rechazar H0 cuando esta es verdadera, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, que nosotros estamos comprobando un supuesto que nosotros dijimos, y no sé, pues tenemos de que nuestro H0 va a ser de que la media es igual a 1 y la hipótesis alternativa va a ser de que va a ser mayor a 1, ¿ya? Entonces, acá nosotros, dentro del test de hipótesis que hagamos, que hoy día no lo vamos a ver, solamente va a ser conceptual, nosotros podemos llegar a decir de que esto no se cumple, ¿ya? Pero realmente el test que habíamos hecho, lo habíamos hecho mal, entonces por eso estamos en presencia del error tipo 1, porque rechazamos H0 cuando es verdadera. Y el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando esta es falsa. Es decir, por ejemplo, con el mismo caso, decir de que, claro, efectivamente H0 es igual a 1, pero no era 1, y en verdad era mayor a 1, ¿ya? Para que tengan en consideración, siempre la hipótesis nula podría ser menor igual, mayor igual o igual. Entonces da lo mismo si escriben, no sé, el mu así o el mu así, para la H0, ¿ya? Ambas van a estar correctas. De hecho, yo creo que la forma más fácil, si es que en verdad están muy perdidos entre lo que les pide el ejercicio, es que les pongan igual. Después la parte importante va a ser como observar la hipótesis alternativa. Y otra cosa súper importante es que uno nunca dice que se acepta la H0, siempre se rechaza o no se rechaza. O uno no dice se acepta la H0 y se rechaza la hipótesis nula. No, siempre se habla a partir de rechazar H0 y no rechazar H0. Eso ténganlo en consideración, porque este concepto lo van a ocupar para econometría, que es un ramo que van a tener, si no me equivoco, el próximo año. Y si es que, por ejemplo, se van al magíster perdón,
a economía entre administración y economía, o creo que ya están en eso, también lo van a ocupar mucho para econometría 1 y econometría 2, así que es súper importante. Voy a partir compartiendo la primera parte de la ayudantía, que va a ser la parte del test de hipótesis conceptual, y después vamos a terminar con el intervalo de confianza. Ya. La profe para esto me pidió de que hiciéramos en conjunto la guía número 6, que está en webcurso. No sé si ustedes ya la habrán visto o no, así que en verdad si la vieron y ya la hicieron, disculpen, se van a tener que aguantar esto un ratito. Pero la idea es que ustedes vayan entendiendo paso a paso cómo se tiene que contestar de manera correcta. Entonces, el primer ejercicio nos dice, el gerente de Danvers Hilton Resort afirma que, acá, importante, afirma que la cantidad media que gastan los huéspedes un fin de semana es de 600 o menos. ¿Ya? Un miembro del equipo de contadores observó que en los últimos meses habían aumentado tales cantidades. ¿Ya? Entonces acá hay dos cosas que nos están diciendo que son súper importantes. El contador emplea una muestra de cuentas de fin de semana para probar la afirmación del cliente. Entonces la primera que dice, ¿qué forma de hipótesis debería usar para probar la afirmación del gerente, perdón? ¿Cómo creen ustedes que sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en este caso? ¿Se les Que ocurre sea alguna idea? mayor o igual a 600, ¿no? La hipótesis ¿Cuál? nula. La 0. No, po. Tendría que ser menor o igual a 600, porque acá el gerente te está afirmando que la cantidad media que gastan en un fin de semana es de 600 o menos, ¿ya? Eso es súper importante, tienen que leer con mucho cuidado estas cuestiones, ¿No era porque lo si no, contrario entonces? Como yo para pensaba la, que era como lo contrario. para la hipótesis alternativa es lo contrario. Ah, ya. Acá tú vayas a probar de que claramente las cantidades han aumentado. Entonces, uno puede hacer el mu, este signo, no sé si en verdad funcione para Windows, pero para Mac funciona con el Alt M, por si acaso. Entonces acá nosotros ponemos que va a ser menor o igual a 600, o es también escrito poner el mu igual a 600. Ambas dos están correctas, ¿ok? Y por lo tanto, la hipótesis alternativa acá sería de que el mu va a ser mayor a 600. ¿Ya? Acá me faltó decir que iba a ser mu. Es importante siempre definir qué va a ser mu, porque si no también les pueden contar puntos. Siempre todas estas cosas en estadísticas dan mucho puntaje. Entonces mu lo vamos a definir como la cantidad media que gastan los huéspedes en un fin de semana. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Acá claramente podemos decir de que acá de aquí se dice que los huéspedes gastan un fin de semana y acá menos de 600 o menos. Generalmente todas estas preguntas ustedes las van a poder responder textual del enunciado, sobre todo cuando ya tengan que empezar a desarrollar los test de hipótesis, ¿ya? La B dice, ¿cuál es la conclusión apropiada cuando no se puede rechazar la hipótesis nula? O sea, cuando no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, de que en teoría la hipótesis nula está en lo correcto, ¿ya? Pero no se pone eso, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir que si no se rechaza la hipótesis nula, acá nosotros podemos decir de que el gerente va a estar en lo correcto, ¿ya? El gerente está en lo correcto. Y acá IO, ¿por qué IO? Porque acá el contador está empleando una muestra de cuentas para probar la afirmación. Entonces, IO, el contador, emplea
el contador que emplea la muestra para probar la afirmación del cliente también está correcto, ¿ya? Entonces acá, finalizando esta cuestión, podemos decir, acá terminando, es decir que no habrían aumentado el gasto del fin de semana, ¿ya? ¿Van bien o voy un poco rápido? Ya, supongo que voy bien. Ya, y la segunda, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la conclusión apropiada cuando se rechaza la hipótesis nula? Es decir, cuando efectivamente sí se estaban gastando más de 600. Ya, entonces, si se rechaza la hipótesis nula, acá podemos copiar al tiro el miembro del equipo de observadores que observó no sé cuántito. Entonces, el miembro del equipo de contadores que observó que en los últimos meses habían aumentado tales cantidades, estaba en lo correcto, ¿ya? Y acá podemos decir, es decir, si había un aumento medio en el gasto de los huéspedes. Ya, la segunda pregunta nos dice, el gerente de un negocio de ventas de automóviles está pensando en un nuevo plan de bonificaciones con el objetivo de incrementar el volumen de las ventas. Al presente, el volumen medio de estas ventas era de 14 automóviles por mes, ¿ya? El gerente desea realizar un estudio para ver si el plan de bonificaciones incrementa el volumen de las ventas. Entonces, si el plan incrementa las ventas. Para recolectar los datos de una muestra de vendedores que venderán durante un mes bajo el nuevo plan de bonificaciones. Entonces acá, escriba la hipótesis nula y alternativas más adecuadas para este estudio. Acá también primero definimos cuál va a ser nuestro mu. Acá sea mu. ¿Cómo era? El aumento de la venta, ¿no? Sí. El volumen medio de las ventas, ¿ya? Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser mu, mu, mu qué, mayor a qué, menor a qué, igual a qué. ¿Qué creen ustedes? Igual a 14, ¿no? Efectivamente, súper, igual a 14, porque efectivamente te lo están diciendo ahí clarito. Y acá entonces la hipótesis alternativa sería mu mayor o menor a 14. Eso se me olvidó decirle antes. La hipótesis nula siempre va a ser mayor o menor, nunca va a ser igual, por si acaso. ¿Qué creen? Si te está diciendo de que el plan de bonificaciones va a incrementar el volumen de las ventas, mayor o menor a 14. ¿Menor? Mayor, porque incrementar es aumentar. Entonces, Sí, pero no es como lo contrario, no entiendo. No, pues mira, acá, por ejemplo, en el ejercicio anterior, te estaban diciendo de que lo que estaba pasando en el momento era de que el fin de semana se gastaba 600 o menos, ¿cierto? Entonces ese 600 o menos iba a ser tu punto inicial. Y acá el opuesto, en este caso que acá estaban diciendo de que iban a aumentar tales cantidades, eso sería el opuesto, entonces por eso era mayor a 600. En este caso acá te están diciendo de que actualmente el volumen medio de las ventas es 14, entonces va a ser igual a 14, y por lo tanto la hipótesis alternativa, si te están diciendo que se quiere ver si el plan de bonificaciones aumenta las ventas, va a ser aumentar las ventas. Cuando me refería de que iba a ser contrario, era por ejemplo en este caso, que acá va a ser menor y el otro va a ser mayor, ¿ya? Pero siempre todas estas cositas te las va a decir el ejercicio. Ya generalmente no van a tener que sacar ustedes
como inferencia de algo, porque si no va a ser súper difícil. Pero eso, tengan en cuenta de que en verdad van a estar las cosas acá, y con el resto de los otros, si no me equivoco, también hay que hacer lo mismo, se van a poder dar cuenta, ¿ya? Entonces acá hay que hacer lo mismo de cuál sería la conclusión en el caso de que no se rechace la hipótesis nula y si se rechaza la hipótesis nula. Entonces acá ponemos, si se rechaza la H0, el gerente de negocios de las ventas de automóviles, acá estoy copiando exactamente el gerente de las ventas, bla, 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 puede observar que el nuevo plan de bonificaciones no incrementa el volumen de las ventas, ¿ya? Acá sería, es decir, el plan, si es que lo cambian o no, sería poco eficiente, porque estarían igual ganando como los 14 automóviles, o sea, estarían vendiendo 14 automóviles, ¿ya? Y no tendrían como un bono. Y acá dice, comente la conclusión si es que se observa de que H0 puede rechazarse, o sea que efectivamente está siendo efectivo este nuevo plan de bonificaciones que incrementaba el volumen de venta. Entonces, si no se rechaza, no, pues, acá era si no se rechaza, perdón. Si no se rechaza H0, y sí, acá, si se rechaza H0, acá podemos decir de que hay evidencia significativa para aceptar o para afirmar. Aceptar, no mentira, no aceptar, afirmar. ¿Por qué no aceptar? Porque uno no acepta estas cuestiones. Para afirmar que el nuevo plan de bonificaciones incrementa el volumen de las ventas. Ya acá si se dan cuenta, prácticamente escribí exactamente lo mismo que me estaban preguntando, solamente le agregué un par de palabras, pero bien. Ya, la pregunta... miren, efectivamente no me quedan más ejercicios de hipótesis como ver esto, pero ya la próxima semana vamos a entrar de cara con los ejercicios. Entonces ahí voy a ser mucho más enfática en si uno era mayor o el otro era menor, ¿ya? Ahora vamos a ver los temas de, bueno, acá cada uno nomás, de error tipo 1 y error tipo 2, ¿ya? El ejercicio 3 dice, suponga que un alergólogo desea probar la hipótesis de que al menos el 30% del público es alérgico a algunos productos de queso. Explique cómo el alergólogo podría cometer un error de tipo 1. Entonces, acá, ¿cuál sería nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula sería acá, la hipótesis, espérate, desea probar, ¿sí? Acá sería de que el público es menor a 30, ¿ya? Como que el menor del 30% es alérgico a algún producto y que la hipótesis alternativa sería lo contrario, ¿ok? Entonces acá un error de tipo 1 sería decir de que acá un error tipo 1 es cuando se rechaza H0 cuando... ¿Dijiste como que H0 es menor al 30%? Sí. H0 ¿Oh? es Pero es verdad. que si dice al menos, ¿no debería ser mayor? Sí. Sorry. Gracias. ya. Perdón. No, Sorry. pero en una pregunta así, ¿no habría que definir primero qué es H0 y qué es H1? Antes de decir como los errores. Podrías hacerlo,
clara, pero en este caso no te lo están pidiendo, así que no es necesario. ya. ¿Ya? Entonces, un error tipo 1 es cuando se rechaza ese 0 cuando esta es verdadera, ¿ya? En este caso sería que el alergólogo rechazara la hipótesis de que al menos el 30% del público es alérgico a algunos productos de queso cuando efectivamente es menor al 30%. ¿Ya? Ahí entonces se están dando cuenta de que se rechaza la hipótesis nula cuando te dice que es al menos el 30%, cuando efectivamente es menor al 30%. ¿Ya? Y acá un error de tipo 2 es cuando no se rechaza, No debería ser no mayor. se rechaza, espérame, no se rechaza H0. ¿Quién me estaba hablando, perdón? Sorry, no caché. Yo, que no debería ser como mayor al 30%, porque ahí sería verdadera. No sé, Ya, yo me espérame. confundí. Dice, suponga que un alergólogo desea probar la hipótesis de que al menos el 30% del público es alérgico a algunos productos de queso. ¿Ya? Entonces, acá ya voy a definir estas cuestiones. H0 sería la hipótesis de que al menos el 30%... Ya, perdón. Acá me está diciendo de que el alergólogo quiere probar la hipótesis, ¿ya? No que su hipótesis actual va a ser como que él está en una situación y quiere probar algo, ¿ya? Si volvemos en los casos anteriores, acá, por ejemplo, nos están diciendo de que al presente el medio, o sea, el volumen medio de los automóviles era 40 y se quería probar o estaba pensando en un nuevo plan con el objetivo de incrementar el volumen de venta. Y si volvemos al de arriba, acá en el momento actual nos estaban diciendo de que la cantidad era 600 o menos. Y acá se había observado de que había un aumento en tales cantidades, ¿ya? En el ejercicio acá, en el 3, nos estaban diciendo de que se quería probar la hipótesis de que al menos el 30% del público era alérgico, ¿ya? Entonces, esta hipótesis va a ser nuestra hipótesis alternativa, no es nuestro estado actual, ¿ya? Entonces, el mu sería igual a 30 o menor a 30, ¿ya? El 30% o mu menor o igual al 30%, ¿ya? No, acá ya sí está bien. Y la H1 sería el mu, que va a ser al menos el 30%, por lo tanto sería más que 30, ¿ya? Entonces ahí sí tiene sentido esta cuestión, que dice, un error tipo 1 es cuando se rechaza H0, ¿ya? Ah, no, pues, espérate. No, sí. Cuando se rechaza H0 cuando esta es verdadera, ¿ya? En este caso sería rechazar la hipótesis de que al menos el 30% del público es alérgico cuando el queso efectivamente es menor al 30, ¿ya? ¿Quedó más claro? Pero una consulta no que era al revés, o sea, no era que mayor a 30, ¿En dónde? porque no te dice que es al ¿Acá? menos 30%, no sería como que es mínimo 30%. ¿En cuál? Perdón, Entonces ¿en qué parte? o sea, en el ¿Aquí en esto? enunciado, claro, como en el enunciado dice al menos 30%, no sería que la hipótesis alternativa debería ser
como mu menos 30%. Ya, pero es que acá tú estás diciendo de que esta hipótesis es como que es falsa, ¿cachai? Como que estás diciendo de como que se está cumpliendo la hipótesis alternativa. ¿Me cachai? Cuando uno está rechazando la hipótesis, la nula, ¿no? No, es que era como que es por el signo nomás, porque como te dice, como en el enunciado dice que es al menos 30%, yo eso pensaba que era como que el mu tenía que ser ¿Cuál mayor mu? al 30%. ¿Este El mu de o ese, el el mu de de arriba, el abajo? de H0. Ya. Acá lo que estaba diciendo antes era de que acá se está probando como para un futuro de que va a ser al menos el 30%, ¿cierto? Entonces, como por lo bajo, nuestra hipótesis a probar sería esta, pero nosotros no sabemos cuál es el estado actual de este grupo, ¿cachai? No es como en los otros casos que acá te están diciendo, por ejemplo, de que hoy en día el plan, perdón, hoy el día el plan eran los 14 automóviles por mes y se quería probar de que el nuevo... el nuevo plan iba a aumentar las ventas. Y en el otro caso era de que hoy en día las ventas eran 600 o menos y había un tipo que había dicho que sí habían aumentado este gasto medio, ¿cachai? Entonces, acá lo que está diciendo este tipo, en la pregunta 3, es que desea probar la hipótesis de que por lo bajo, como que más del 30% de las personas han sido alérgicas a algún producto de queso, ¿cachai? Entonces la hipótesis nula sería que son iguales a 30 o menos a 30. ¿Me cachai? Sí, dale, gracias. Dale, no hay problema. Entonces, siguiendo, acá el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando H0 es falsa. H0 es falsa. Una pregunta, ¿puedo hacerte una Dime. pregunta? ¿Sí? Que me quedé pegada con la barriga porque estáis rechazando H0, pero ahí estáis hablando Sí. de H1 al final, como de que al menos el 30%, ¿eso no es H1? ¿En dónde? Acá en lo que escribí. Sí, sí. Ya, mira. Acá estamos diciendo de que eh, se está rechazando H0 cuando esta es verdadera, ¿ya? Ujú. Rechazar H0 es decir de que estamos diciendo de que claramente se está probando, como que se estaría diciendo de que el mu va a ser más que 30, ¿ya? Acá. Porque, acuérdate, rechazar H0 es Ah, es decir como aceptar H1. aceptar, no, sí, efectivamente, aceptar H1, ¿cachai? Entonces acá estamos, Ah, ya. es que no podéis decir que se acepta H1 eh, o que se rechaza H1, siempre se habla de H0, se rechaza H0 o no se rechaza, nos ocupa la palabra se acepta en esta cuestión. Sí, Pero para pero tu caso, si vamos a hacerlo, rechaza- ya vamos a hacerlo. Si se rechaza H0, se está diciendo que se está aceptando H1, ¿cierto? Y nuestro H1 era de que al menos el 30 del público, o sea, al menos 30% del público es alérgico al queso, ¿cierto? Entonces va a ser el mu más que 30, ¿ya? Ujú. Entonces, si es que se rechaza esta cuando es verdadera, en este caso estamos rechazando la hipótesis de que al menos el 30% del público, como es alérgico cuando efectivamente es menos que el 30, ¿cachai? Ya. Como que es la confusión de palabras y entiendo que pase mucho. Ya, entonces el error de tipo 2 es cuando no se rechaza H0, cuando H0 es falsa. En este caso sería, que el alergólogo no rechaza la hipótesis de que al menos el 30% del público es alérgico
a algún producto de queso cuando efectivamente es mayor al 30. Ya, por último, después podemos volver a este caso si es que lo quieren ver. Y bueno, en este caso, la 4 tenemos otra pregunta, ¿ya? Nos dice, el personal de ventas de Carpetland vende en promedio 8.000 mensuales. Steve, no sé cuántito, vicepresidente de la empresa, propone un plan de compensaciones nuevos, entonces, plan de compensaciones con nuevos incentivos de venta. Steve espera que los resultados en un periodo de prueba permitan concluir de que el plan de compensaciones aumenta el promedio venta de los vendedores. Entonces acá de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativas adecuadas. Nuevamente vamos a definir el mu. Sea mu las ventas semanales de Carpetland. Entonces nuestro H0 va a ser igual a mu igual a los 8.000, porque te está diciendo de que en promedio está vendiendo 8.000 semanales, que eso sería como nuestro estado actual. Y el H1 sería de que el mu va a incrementar el promedio de venta de los vendedores. Entonces acá sería mayor a 8.000, ¿cierto? ¿Bien ahí? Sí. Súper. Entonces acá dice, en esta situación, ¿cuál sería el error tipo 1? ¿Qué consecuencia tiene cometer este error? Entonces, nuevamente, el error tipo 1 es, bueno, sería rechazar H0 cuando es verdadera. Cuando esta es verdadera. ¿Ya? Acá sería qué consecuencia tiene cometer este error. La consecuencia que tiene cometer este error sería rechazar que el plan de compensaciones aumenta el promedio de las ventas, de los vendedores, cuando realmente sucede. Y acá sería, por lo tanto, se estaría invirtiendo en un plan que no es efectivo. Ya entonces, leyéndolo de nuevo. El error tipo 1 sería rechazar H0 cuando esta es verdadera, ¿ya? Es decir, como que se estaría aceptando de que la otra, como que, sí, claro, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa, pero en verdad eso está incorrecto. La consecuencia de que tiene que cometer este error es que se estaría rechazando de que el plan de compensaciones aumenta el promedio de las ventas cuando realmente sucede. Por lo tanto, se estarían invirtiendo en un plan que no está siendo efectivo. La C nos dice, ¿cuál es el error tipo 2? ¿Qué consecuencia tiene cometer este error? Entonces, el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando esta es falsa, ¿cierto? La consecuencia de cometer este error
es decir, que la venta semanal de 8.000 realmente aumenta, ¿ya? Mentira, espérate, lo escribí mal. La consecuencia de no cometer este error sería no rechazar, la consecuencia sería, ignoren esa parte, perdón. Sería no rechazar que el plan de compensaciones no aumenta el promedio de las ventas cuando realmente sucede. Es decir, se estaría dejando de invertir en un plan que es efectivo. ¿Bien hasta ahí? Katy, acabo de leer tu mensaje. ¿Aún necesitas que vuelva a la 3 o todavía no? Sí, era para sacarle fotos. Ya, en todo caso, les voy a subir esta cuestión, así que después la pueden descargar nomás. Gracias. De nada. Ya, entonces ahora nuestra otra... Ah, Jimmy, tenéis la mano levantada. ¿Tienes alguna Sí, duda? pasa que cuando afirmamos que mu es igual a 8.000, Ujú, eso es cuando no se va a invertir en las claro, compensaciones y aumentar. Ya. claro. Entonces, en el error tipo 1 no sería de que estamos dejando de invertir cuando en realidad se va a cumplir, que va a aumentar la venta, o sea, el promedio Pero de es que ventas acá, semanal. pero es que acá estáis diciendo que se está rechazando H1 cuando esta es verdadera. Es decir, en teoría de que estás aceptando de que el promedio de las ventas va a aumentar, pero efectivamente no está aumentando. ¿Cachai? Ya, Es que uno no puede hablar en estos temas de que se acepta una hipótesis o se acepta la otra hipótesis. Siempre se rechaza una hipótesis o no se rechaza una hipótesis. Entonces, si es que yo les estoy diciendo, claro, como que uno va a aceptar esta cuestión, después la idea es que ustedes no cometan ese error en decirlo en la prueba, ¿cachai? Porque si no les va a bajar muchos puntajes y la idea no es esa, ¿cachai? Pero para este caso, para explicarlo mejor o para que se entienda, es, si es que se rechaza H0, o sea, tú estás diciendo de que esto no se cumple, estás diciendo de que la hipótesis alternativa es la correcta, sin embargo, ahí tú te estás dando cuenta que al cometer error tipo 1, si uno rechaza H0, es decir, se está aceptando la otra hipótesis, pero efectivamente no se cumple esa cuestión, o sea, que se debería cumplir la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, por eso se está diciendo de que invertiría en un plan que no está siendo efectivo. ¿Ya? entiendo, sí. Em, y ahora vamos a partir con los intervalos de confianza para la varianza. ¿Ven bien el enunciado o no se les fue cortado? Se ve bien. Súper. Ya, entonces, nos dice, si se desea estimar la demanda diaria de un servicio de se desea estimar la demanda diaria de un servicio de limpieza. Para ello se seleccionan 15 días al azar con los siguientes valores en miles. Tenemos 22, 34, 45, 56, 67, 78, 87, 76, 65 y así sucesivamente. Dice, obtenga un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 90%. ¿Ya? Entonces acá directamente nos están pidiendo el intervalo de confianza para la varianza. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tener, vamos a ir anotando los datos. Tenemos un N tenemos el N, que van a ser los 15 días que se tomaron al azar. La desviación estándar, pero que no es conocida, yo acá ya la calculé,
la calculé con la formulita de Excel. Después, si ustedes quieren comprobarlo o si están ahí con Excel, pueden anotar todos los datos y la calculan con bars.s y les va a salir la varianza que voy a poner yo ahora. Entonces, la varianza calculada con bar.s me daba 402,74 y la desviación estándar, por ponerla por si acaso, va a ser desbest.m y esta es 20,07. Es muy probable de que, ¿cómo se llama esto? Como los números que voy a ir anotando, tal vez no les den lo mismo a ustedes porque los ocupé con Excel, entonces lo más probable es que se estén comiendo algunos decimales, pero no va a afectar mucho, ¿ya? Entonces nos están diciendo de que el intervalo de confianza es el 90%, entonces nuestro alfa va a ser del 0,1. Nosotros sabemos que alfa medios va a ser 0,05 y el 1 menos alfa medios va a ser 0,95, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que calcular nuestro intervalo de confianza como n-1 por s al cuadrado partido acá en chi cuadrado de primero es alfa medios, coma n-1. Entonces esto se va a ver así. n-1, s, el chi cuadrado de 1 menos alfa medios, n-1, ¿cierto? Entonces, reemplazando en nuestra ecuación, n-1, que sería 15 menos 1, serían los 14 por s al cuadrado, que serían los 402,74, y nuestro chi cuadrado sería el alfa medios, que sería 0,05,14. Ya acá este chi cuadrado lo podemos buscar de dos formas distintas, ya sea en la tabla o aplicando la fórmula que les había puesto antes como en la formulita. Ya lo vamos a buscar primero en la tabla y después hay un ejercicio, este mismo ejercicio lo buscamos en Excel. Entonces 14 y 0,05. El 14 está acá y el 0,05 serían S, ¿cierto? Ahí y ahí. Serían 23,68. Entonces voy a anotar esto mismo. 14 por los 402,74 partido en 23,68. Y acá sería exactamente lo mismo, pero el 1 menos alfa medio sería el 0,95 y el 14. Entonces sería 6,571. ¿Ya? Entonces, 14 por 402,74. Ya se lo voy a poner después. ¿En cuánto le había dicho? En
6,57. Ya la primera parte, acá la multiplicación de estos arriba nos da 5.638.4 dividido en estos 23,68 nos va a dar el intervalo de 238,06 y para el otro lado queda 5.638,4 dividido en 6,57 quedaría 858,2, ¿ya? Ese sería nuestro intervalo de confianza para la pregunta número A. ¿Alguna duda hasta ahí o van bien? Bueno, la pregunta B dice, ¿cómo cambiaría el intervalo calculado en A si es que ahora se pide el intervalo de la desviación estándar? ¿Ya? Acá es súper simple observar esta cuestión, porque como ustedes saben, la varianza es la raíz de la, o sea, sí, la varianza va a ser la raíz de, o sea, la desviación estándar va a ser la raíz de la varianza, ¿ya? Entonces, este cálculo que habíamos hecho acá, tenemos que aplicarle la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces aquí sería, uy, todo esto, le vamos a aplicar la raíz cuadrada. Y nos va a quedar que es 15,43. Y acá 858,2, la raíz es 29,3, ¿ya? Y esta sería la pregunta de B. Entonces acá solo... ¿Súper? ¿Van bien? Bueno, la pregunta C, voy a volver, nos dice, calculen un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 83%. Como se pueden dar cuenta, el 83% no va a aparecer en la tabla, ¿ya? Entonces, para esto nosotros tenemos que ocupar Excel, ¿ya? Les voy a compartir nuevamente pantalla. Denme un momento. Ya, entonces, acá voy a hacer todos los pasos de antes que les había mostrado y voy a poner el n, si se dan cuenta acá, viendo como todo, el recuento, aquí abajo son los 15, ¿ya? La varianza, vamos a ocupar la fórmula, que sería vars.s, vamos a seleccionar todos los datos y enter, ahí están los 402,74 que les había dicho, y la desviación estándar es la desbest.m, y lo mismo, ¿ya? Que si se dan cuenta, si aplicamos raíz del otro, va a dar lo mismo, ¿ya? El intervalo de confianza nos habían dicho que era el 83%. Ay, perdón. Entonces, el alfa va a ser 0,17, ¿cierto? Porque 0,17 es como el restante para el 83. Entonces, alfa medio va a ser el 0,17 partido en 2. 1 menos alfa medio va a ser 1 menos el de arriba. Y acá para calcular el chi cuadrado, nosotros vamos a ocupar la fórmula. Tenemos dos formas de llegar a la fórmula. Nos vamos a fórmulas, más funciones, estadísticas,
y bajamos hasta la imp chi cuadrado CD. Entonces sería, pinchamos, solamente hay que ir llenando los datos, o si no la podemos escribir directo, lo voy a hacer con la otra para que se den cuenta. Entonces, la probabilidad acá serían nuestros alfa medio, y los grados de libertad serían n-1, ¿cierto? Entonces sería 14, o lo podemos poner al tiro el 15 menos 1. 15 menos 1, ¿ya? Entonces nuestro primer intervalo, o sea, nuestra primera parte del intervalo es 21,7, y para el otro voy a escribir la función int chi cuadrado cd, entonces sería 1 menos alfa medio, el punto y coma, el 15 menos 1, ¿ya? Cerramos el paréntesis. ¿Y por qué no me da? Ahí sí. Ya, entonces, ¿cuál era la pregunta? Nos decían, calcula el intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 83%. Entonces, tenemos los chi cuadrados, ¿cierto? Entonces ahora hay que, perdón, no teníamos el intervalo, teníamos el chi cuadrado. Entonces ahora tenemos que calcular el intervalo, ¿ya? El intervalo se calcula como, sería n-1 por la desviación estándar al cuadrado, y todo eso partió en su respectivo chi, ¿cierto? Entonces, para nuestro primer caso, tendríamos, voy a calcular el n-1, no, 14 por la varianza, y después solamente este número lo vamos a dividir en cada uno, ¿ya? Entonces sería este dividido en el 21,69, y el otro va a ser lo mismo partido en el 7, y tanto. Ya, entonces acá tenemos ambos intervalos. Este sería el inferior y este sería el superior. ¿Ya? Y ahora el último ejercicio dice lo siguiente. Los analistas financieros llaman volatilidad a la variabilidad del precio del dólar en Chile en un horizonte de tiempo determinado. Por ejemplo, de abril 2020 hasta abril del 2021, definido como su desviación estándar. ¿Ya? Un analista está interesado en estudiar la volatilidad previamente explicada. Para ello, toma una muestra aleatoria de 24 días del año hábiles del 2020 y registró los precios de cierre de estos días. Después, con los datos obtenidos, estimó de que la desviación estándar mediante un intervalo de confianza al 95%, cuyo límite era de 6,78. Pero ahora desea estimar la desviación estándar con un intervalo de coeficiente del 90%. ¿Cuál es el intervalo? Ya, si acá nos podemos observar, los datos que nos entrega el ejercicio son el límite inferior, entonces, el límite inferior al 95% de confianza, que sería 6,78, ¿cierto? Ya, y acá entonces nosotros tendremos que empezar a despejar para poder saber cuál va a ser nuestra varianza y cuál es el chi cuadrado que se está utilizando, ¿cierto? Entonces acá hay que hacer como todo el proceso inverso que en algún momento hicimos. Voy a anotar igual la formulita. Denme un segundo. Y entonces a esto es lo que tenemos que llegar, ¿cierto? Nosotros nos están diciendo de que el límite inferior, o sea, el de acá, es 6,78. Entonces, ponemos que 6,78 va a ser igual, bueno, al cuadrado, porque hay que sacar esta parte, va a ser igual a 45,94, ¿ya? Este 45,94 ahora habría que igualarlo a esta parte del intervalo, ¿ya? Entonces sería n-1 por la desviación
partido en el chi cuadrado de alfa medios de n-1, ¿ya? Nosotros sabemos que el chi cuadrado de alfa medios n-1 va a ser equivalente al chi cuadrado de alfa medios, que en este caso sería 0,05 partido en 2, y teníamos 23, o sea, la n es 24, por ende sería n23, ¿ya? Si es que desarrollamos el alfa medios, sería 0,025 y el 23. Entonces nos dirigimos a la tabla, vamos al 23 y 0, ¿qué le había dicho? 0,025, o sea, este. ¿Ya? Para allá. Y este para abajo. Entonces 38,08. Entonces nuestro chi cuadrado vale 38,08. Teniendo esto en consideración, vamos a despejar ese cuadrado que está acá arriba. Entonces, 45,94 va a ser igual a 23 por ese cuadrado partido en los 38,08, ¿cierto? Si multiplicamos el 38,08 para el otro lado y el 23 va dividiendo, nos va a quedar de que el S va a ser igual a 76,05, ¿ya? Esto se lo voy a dejar igual escrito, que serían los 45,94 por 38,08, y esto dividido en los 23, ¿ya? Entonces ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos el S, ¿ya? Que nos va a servir para calcular lo que nos estaban pidiendo. ¿Ya? Porque ahora desea estimar la desviación estándar con un intervalo del coeficiente del 90%, ¿ya? Entonces, dice, intervalo de confianza al 90%, acá para la varianza. Entonces, nuestro alfa medios ahora va a ser 0,1 partido en 2, que esto es 0,05, y el 1 menos el alfa medios sería 0,95, ¿ya? Nuestro chi cuadrado, perdón, sí, no, lo voy a calcular acá nomás. Entonces, lo que tenemos que hacer acá sería encontrar estos valores, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que va a ser 0,05 y los 24. O sea, si volvemos a la tabla, perdón, no 24, 23. Sería 23 y 0,05, este de acá y este de acá, ¿cierto? Ese es 35,17 y 13,091. Entonces, reemplazando en esta cuestión, nos va a quedar 23 por la desviación estándar que habíamos encontrado antes, 76,08, partido en el 35,17, y acá lo mismo, 23, por 76,08 dividido en los
13,09. Y esto nos va a dar, lo voy a escribir acá al lado, si multiplicamos y dividimos, nos va a dar un intervalo para la varianza de 49,73 y, no sé si me alcancé, espérenme un poco, 133,62. Ahí lo voy a arreglar cuando se lo suba, ¿ya? Sin embargo, acá nos estaban pidiendo a nosotros que era estimar la desviación estándar de un intervalo con el coeficiente del 90, ¿cierto? Entonces, finalmente, el intervalo al 90% para la desviación estándar va a ser igual a la raíz del 49,73 punto y coma la raíz del 133,62, que esto es equivalente a 7,05 y 11,56 acá pesos. Y tenemos la pregunta ya lista. ¿Alguna duda? Uy, ¿No? Todo claro. súper. Bueno, esos han sido los ejercicios de hoy. Espero que les haya quedado claro. Para la próxima semana efectivamente voy a traer más ejercicios de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, así que espero que para ese caso quede un poco más claro lo que estábamos hablando ahora. Y yo terminando esto les voy a subir el video y la pauta. Gracias. Nos vemos.